Diariamente. Está con nosotros Franklin Torres, él es presidente de la Federación Nacional de Bananeros del Ecuador, a quien damos la cordial bienvenida. Señor Torres, ¿cómo le va a usted? Muy buenos días, bienvenido a Huancavilca, este espacio de Contrapunto. Buenos días, sí, a las órdenes, muchas gracias a Huancavilca por la oportunidad de dirigirnos a toda la ciudadanía, ¿no? Uno de los temas que preocupa sobre todo al sector agrícola, al sector bananero específicamente, es que más de 1 millón de cajas de banano de nuestro país no ha sido exportada debido a las complicaciones que se están viviendo, obviamente, como es conocido, es público, lo que vive Ucrania, Rusia. De su parte, ¿qué esperan de parte del Estado? ¿Piden alguna boya de salvación? Díganos usted. Eso ha sido un poco mal interpretado. Nosotros hemos hecho un petitorio al señor presidente de la República, en la cual pedimos la aplicación clara de una política agropecuaria en favor del pequeño, del mediano y del gran productor bananero, que de alguna forma esto sirva para mediar esta situación. Nosotros comprendemos el asunto de la guerra, no estamos desconociéndolo, pero no puede ser posible que esas 700,000 cajas, que es lo que en realidad no están saliendo, perjudiquen a los 7 millones de cajas que salen del país. Entonces nosotros creemos que debe haber una política agropecuaria del país adecuada para dejar esas 700,000 cajas en el país mediante cupos, mediante la otorgación de licencias de exportación para esa cantidad, y el resto déjala aquí. Nosotros también le hemos pedido al señor presidente hacer un fondo de contingencia con dinero propio de los productores. No le estamos pidiendo nada al gobierno. Le estamos pidiendo que hacer un fondo de contingencia desde hace 2 años, lamentablemente no se ha hecho, y precisamente para estas emergencias hubiera servido. No es tarde para hacerlo, nosotros seguimos insistiendo en esta situación del pedido del fondo de contingencia para de alguna forma tratar de arreglar esta situación. Sin duda alguna, ustedes tenían, digo yo, un plan B para el tema de fitosanitario, tema de plagas, cuestiones por el estilo, pero tenían un plan C de pronto para la guerra, tenían ustedes esa proyección. Yo creo que va a ser muy difícil que me diga que sí, pero de alguna manera también este tema trae como consecuencia los empleos que están en peligro, ¿verdad? Sí, o sea, en realidad nadie tenía previsto una guerra, y menos en el grado de desarrollo que pensamos que había tenido ya la humanidad, donde parecía que ya las guerras eran una utopía, pero parece que no era así. Bueno, en todo caso, nosotros creemos que el Ecuador tiene que enfrentar de una manera racional esta situación. Por eso le estamos diciendo al señor presidente que las cajas que salgan del país pagando el precio mínimo de ostentación, cumpliendo el contrato, cumpliendo la ley del banano. Nosotros, antes que productores, también somos inversionistas. Nosotros invertimos cerca de $35,000 por cada hectárea de banano. Imagínense la cantidad que tenemos nosotros invertido cuando son 130,000 hectáreas de banano que están en poder de los pequeños y medianos productores. Y para esos pequeños inversionistas, para esos productores, no tenemos ninguna seguridad jurídica, que es la que está pidiendo, o la que le está también otorgando el gobierno a los nuevos inversionistas. Yo pienso que debemos cuidar esta inversión de alguna forma, porque caso contrario, como usted lo ha dicho, la pérdida de empleo será brutal. Solo para darle un ejemplo, esta semana, al menos la mitad de las 300,000 familias no han podido cobrar todavía sus monumentos porque tenemos atrasos en los pagos. Entonces realmente esta situación está convirtiéndose en un cataclismo para el sector productor bananero, que de no mediar al gobierno con una intervención firme ante esta especulación tan evidente de ciertos actores de la cadena, la situación se va a agravar más y la pérdida de empleo sería terrible para todo el país, ¿no? ¿Cómo le va, Franklin? Los saluda Jorge Escobar, bienvenido a Contrapunto. Queríamos confirmar la cifra en torno a las pérdidas porque el consejero presidencial y miembro del clúster bananero, el expresidente del Congreso Nacional, el ingeniero Juan José Pons, hablaba de $4 millones en pérdidas en el caso de los productores, que eso fue solo la semana anterior, que esta semana la cifra se podría duplicar. ¿Cuáles son las pérdidas según sus cifras? Porque este dato lo dio el consejero presidencial, Franklin. Sí, Jorge, buenos días. Bueno, yo pienso que el señor Juan José Pons, como siempre, él está siempre remando para el lado del sector exportador, al cual él representa, y comprendemos su situación, pero esas no son las cifras, lamentablemente. Mire, nosotros con guerra o sin guerra hemos estado perdiendo plata.
en los 2 años anteriores, el pretexto fue la pandemia, se perdieron cerca de 400 millones de dólares en el 2020, 300 millones en el 2021, y ahora el pretexto es la guerra. Entonces realmente lo que está convirtiéndose es un boomerang realmente terrible para el Estado, que si de no actuar va a perder los empleos de esas 300,000 familias que dependen del negocio bananero, va a perder las divisas que seguramente le van a hacer falta después, y realmente la situación social del país se convertiría algo explosivo si no se soluciona este problema. La semana pasada, solo para darle un ejemplo, nosotros perdimos 12 millones de dólares, esa fue nuestra pérdida. Esta semana estamos perdiendo 15 millones de dólares. Ese es el golpe para el sector productor. Nosotros le decimos con cifras porque se está pagando $1.50 por cada caja de banano de fruta spot contratada, porque lamentablemente la falta de control de parte del Ministerio de Agricultura ha hecho que esto se convierta realmente en un caos, en una anarquía comercial en la que solo son beneficiarios ciertos actores de la cadena, ¿no? A ver, pero ayer estuvimos entrevistando al presidente y yo le toqué este tema del incumplimiento sempiterno del precio oficial de la caja de $6.25, y él aseguró que incluso van a quitarles las licencias a las exportadoras que continúen incumpliendo lo establecido en la ley del banano en torno al precio oficial. Usted, sin embargo, afirma que los controles no son efectivos desde el MAGAP. Finalmente, ¿qué esperan a partir de este pronunciamiento del presidente? Mire, Jorge, nosotros ya conversamos con el presidente de eso, le hicimos entender por qué es necesaria la ley del banano, por qué es necesario el pago del precio mínimo de ostentación, y sobre todo, el señor presidente tiene que comprender que la única forma de alguna forma salvaguardar los intereses del Estado en primer lugar, porque a la final son divisas que se van a perder, son empleos que se va a perder, es dándole el precio justo al productor bananero. Usted ve que la caja de banano en el país de destino no ha sufrido variación. Sin embargo, internamente la especulación es evidente. Todos los contratos a partir de la semana anterior fueron tirados al piso y los productores están recibiendo toda su fruta en precio spot. Eso realmente es terrible. Estamos hablando de 5 millones de cajas independientes. Si usted multiplica por $3 de pérdida, que es lo que hemos perdido la semana pasada, son 15 millones. Realmente la situación se vuelve terrible y angustiante para el productor, que esta semana, como le digo, no está pagando la quincena todavía, no porque no queramos, sino porque simplemente no tenemos el dinero para hacerlo. El incumplimiento de las empresas aduciendo ahora la guerra realmente se está convirtiendo en una situación muy difícil, ¿no? Que van a buscar contingencias, ha dicho el presidente, que no cree que sea posible una compra masiva, como ustedes habían planteado. El ministro de Agricultura, Pedro Álava, también nos dijo hace un par de días que a su criterio no cabía el estado de emergencia y que en contraparte estaban abriendo líneas de crédito en Banecuador por esta situación. Franklin, ¿qué opinan tanto del anuncio del ministro como del presidente, que dijo en contraparte se va a trabajar con otros mercados a nivel de exportaciones, como por ejemplo China, Corea del Sur, para que ese banano que no logra entrar al este de Europa pueda ser ubicado a estos otros mercados de Asia Oriental? Mire, Jorge, esa es una política a mediano plazo. O sea, esa política está bien, nosotros entendemos y la felicitamos, pero eso es a mediano plazo. En el corto plazo el gobierno tiene que dar una solución inmediata. El banano no es como el camarón, no es como el cacao, que usted puede guardarlo, sacarlo o congelarlo. El banano no, si usted no corta una semana una caja de banano, ese banano se pierde, y lamentablemente la pérdida la asume el productor bananero. Lo que le estamos pidiendo al señor presidente, una carta que le mandamos la semana anterior, fueron varias cosas, entre ellos la creación del fondo de contingencia, la compra de racimos, y si no hubiera posible eso, le hemos dicho en la carta, simplemente limitar el número de cajas que salgan a lo que deba salir. Es lo que nosotros, y no seguir inundando mercados como lo estamos haciendo ahora, porque eso están haciendo colapsar los otros mercados y hacer bajar el precio acá internamente, aprovechando esta especulación que nadie la controla. Lamentablemente el Ministerio de Agricultura no tiene los niveles de control posibles para poder sancionar a las empresas. Yo le pido al señor presidente, él tiene un arma fundamental en el Banco Central, él tiene los pagos por SPI que se le hace a los productores.
y tiene los manifiestos de embarque definitivo de las navieras. Que compare, es cuestión de que ponga una persona un día y él se va a dar cuenta del nivel de estafa que sufre el pequeño y mediano productor todas las semanas. Ahí tiene la información el señor presidente, no es necesario que recurra al Ministerio de Agricultura, porque en el Ministerio de Agricultura lamentablemente no hay información. 7:24, Edison Casañas. Franklin Torres, le reiteramos, presidente de la Federación de Productores de Banano del Ecuador, FENABE, está con nosotros en esta entrevista a través de Contrapunto por Huancavilca. Obviamente, echarle la culpa a alguien con esta situación que vive el mundo entero sería irresponsable, pero de alguna manera también el Ministerio de Agricultura, el Estado ecuatoriano, les ha tomado en cuenta. Ustedes han golpeado la puerta del Estado ecuatoriano, han sido tomados en cuenta en estos diálogos, en estas conversaciones, porque ustedes son la parte interesada también. Eso es lo que hemos protestado, le hemos dicho al señor presidente que seamos tomados en cuenta las decisiones que se tomen en favor o en contra del sector bananero en general. Lamentablemente solo se escucha una parte, que es en este caso el clúster bananero, al cual nosotros no pertenecemos. Es más, del 90% de productores del Ecuador no pertenece al clúster bananero, estamos fuera de ese clúster, y muchas de las exportadoras también. Entonces realmente lo que debe hacer el señor presidente es sentarse a escuchar la otra versión. Lamentablemente no estamos preparados como país, ni siquiera para enfrentar una enfermedad como el fusarium, que la tenemos a las puertas y que podría ser devastador para todo lo que es musáceas. Se habla mucho en reuniones, en mesas, pero nada más. La labor en campo es negativa, no hay ninguna labor en campo, y eso realmente preocupa, que el gobierno nacional no está atendiendo al sector productor como es debido, ¿no? Sí, y eso preocupa, porque definitivamente pensábamos de que el ministro de Agricultura, que ojalá nos dé alguna sorpresa positiva en las próximas horas, en los próximos días, para que en verdad, como se dice, esta cacareada frase de mirar nuevamente los ojos al campo y tomar en cuenta a los sectores que hacen quedar bien al país, y en este caso sobre todo porque ustedes, aparte de producir banano, dan empleo. Sí, nosotros creo que debemos ser tomados en cuenta en las decisiones que se hagan en favor o en contra del sector. Nosotros creemos que debemos tener una voz presencial ahí, porque la realidad del sector productor es muy diferente a la del sector exportador. Nosotros estamos sufriendo, como le digo, de hace 2 años y medio, una crisis económica brutal, y lamentablemente no vamos a poder seguir manteniendo nuestras fincas. De esto seguir así, lo que tenemos que hacer es cerrar nuestras fincas y dejar en la desocupación a todas esas familias que dependen de eso, y el problema social posterior será para el país, será para el gobierno nacional, que por más policías que ponga o por más ejército que saque, no podrá controlar esa delincuencia, ¿no? 7:27, nos quedan los últimos 3 minutos, Franklin. En todo caso, ustedes, ¿qué es lo que advierten para los próximos días? Ya que, como usted ve, el asunto de Ucrania no tiene mayores visos de solución. Cada vez que se han sentado las comisiones de ambos países, tanto de Kiev como de Moscú, a las pocas horas hay nuevos ataques, nuevos bombardeos, incluso a hospitales llenos de niños, de pacientes que se estaban tratando, pero que de pronto llegó la pólvora de Vladimir Putin. ¿Qué es lo que ustedes advierten para lo que se viene? Bueno, nosotros queremos obviamente el bien del país, el bienestar social de nuestras familias, de las familias de nuestros trabajadores. Es lo que nosotros queremos, y para eso nosotros necesitamos el pago de un precio justo, no el precio que estamos recibiendo ahora de $1.50, $2 la caja de bananos, que realmente eso es terminar con el sector. Lo que tiene que hacer el señor presidente, antes que nada, y el señor ministro de Agricultura, es hacer cumplir la ley del banano. Ahí tiene las armas suficientes como para poder enmendar esta situación en el cortísimo plazo. Es decir, desde la semana que viene, quien no pague precio oficial no puede embarcar, como lo dijo públicamente ante usted. Quien no tiene contrato, que no embarque. Es la única manera de controlar, y que se sancione a quienes están incumpliendo. Hay miles de denuncias en el ministerio archivadas simplemente porque no les dan la gana de alguna forma ayudar al pequeño y mediano productor. Entonces ya el pequeño y mediano productor no quiere denunciar por ese sentido. Entonces sí pienso que el gobierno tiene que actuar de manera inmediata, porque nosotros entendemos que los mercados de China o los próximos que se abran serán en mediano plazo, pero
En el corto plazo, la única manera es limitar las exportaciones por lo menos al 90% y de ahí ir viendo cómo se puede manejar internamente la situación. Ok. Ingeniero Franklin Torres, gracias por haber aceptado esta entrevista, este diálogo, y obviamente nos deja preocupados porque depende tanta gente, miles de familias están pendientes de lo que pase y las decisiones que puede ayudar a tomar el Estado ecuatoriano, siempre con ustedes también, que son, como digo, la parte afectada. Muchas gracias. No, muy gentil a ustedes y a las órdenes siempre, muy amable. Muchas gracias. El Buen presidente de la Federación Nacional de Productores de Banano, Franklin Torres.